Pues son las 6 de la tarde, vamos a comenzar mirando a estas informaciones de última hora y también vamos a informarles sobre cuáles han sido las noticias más destacadas del día. Vamos a empezar por el principio. Atención al ataque del Estados Unidos hunde otra narcolancha en el Pacífico. El ejército de Estados Unidos ha matado a 2 narcoterroristas después de atacar un supuesto barco de narcotraficante en el Pacífico Oriental durante este pasado lunes, según ha informado el Comando Sur de Estados Unidos, Southcom, este lunes. El buque estaba involucrado en operaciones de narcotráfico, según han citado la información de inteligencia. Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante los operativos similares y han matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban. Y el Congreso de Estados Unidos se reunirá nuevamente en una semana y se espera que haya ya un debate sobre la autoridad para aprobar una acción militar contra Venezuela. Según ha dicho el representante Adam Schiff, dice que cuando regresen van a necesitar al menos que 4 republicanos en el Congreso les apoyen y reafirmen que el Congreso y solo el Congreso tiene la facultad de autorizar acciones militares contra Venezuela. Schiff añadió que el inicio del nuevo año no debería marcar el inicio de otro conflicto prolongado que busque ese cambio de régimen. Sus comentarios se producen justo después de repetidos ataques estadounidenses contra barcos venezolanos acusados de contrabando de fentanilo y de anuncios de ataques terrestres pronto. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este lunes que Occidente entiende que el ejército ruso tiene la iniciativa estratégica en la guerra en Ucrania. En una entrevista para RIA Novosti, Lavrov también ha enfatizado que Kiev y todos sus aliados occidentales deben reconocer las nuevas realidades territoriales que han surgido después de reunirse a la Federación Rusa. Las regiones de Crimea, Sebastopol, DPR, LPR, Zaporizhia y Kherson. Además, el ruso diplomático afirmó que es evidente que Ucrania debe celebrar elecciones y que Estados Unidos también apoya esta postura. Según según Lavrov, dice que es importante garantizar el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, su desmilitarización y desnazificación y detener el desarrollo militar en territorio ucraniano por parte de los países aliados de la OTAN. Y además, Rusia acusaba este lunes a Ucrania de haber lanzado un ataque con drones contra una de las residencias de su presidente Vladimir Putin. Y atención, porque han advertido que van a reconsiderar su postura en las negociaciones de paz, mientras que desde Kiev ya han negado la existencia de tal ataque. Enseguida vamos a repasar el mensaje que compartía Volodymyr Zelensky durante la jornada de ayer. Antes vamos a escuchar las palabras de Sergei Lavrov en el momento que anunciaba ese posible ataque por parte de Ucrania. С 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет
пересмотрена. Además que la respuesta por parte de Donald Trump fue clara. Dice que no sabía lo que había ocurrido hasta ese momento, que se acababa de enterar, pero que sería una lástima de ser así. Dice que no sería bueno. Escuchen las palabras del presidente Donald Trump y enseguida repasamos la respuesta de Zelensky. Yesterday there was an explosion overnight and the Russians say that Ukraine tried to hit the residence of President Putin. Do you have any information? No, I don't know about it actually, and I don't. I just heard about it actually, but I don't know about it. No. Did you speak with That would be too bad. Pues esas eran las palabras de Donald Trump al respecto a este posible ataque. Dice que puede que sea que este ataque no se haya llevado a cabo. Miren la respuesta inmediatamente después de conocer las palabras de Lavrov por parte de Zelensky. En su red social, en X, ha compartido que dice que ha desestimado esta otra mentira por parte de Rusia y que constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad, particularmente en un momento en el que se están realizando esos esfuerzos encaminados hacia ese acuerdo de paz. Además, Zelensky, que dice que el mundo debe reaccionar ante estas mentiras rusas. Dice que Ucrania no toma medidas que puedan socavar la diplomacia, que todo lo contrario, que Rusia siempre es el que las toma. Esta es una de las muchas diferencias entre Rusia y Ucrania, dice Volodymyr Zelensky en este mensaje compartido inmediatamente después de que se conocieran las declaraciones por parte de las delegaciones rusas. Y nos vamos con una información de última hora y que Irán y Rusia discuten vínculos más profundos a través de una llamada telefónica que se acaba de producir este martes. Han mantenido una conversación telefónica entre Masoud Pezeshkian y el presidente ruso Vladimir Putin. Esa llamada para poder revisar el estado de las relaciones bilaterales y la implementación de los acuerdos conjuntos según los medios estatales de Irán. Los líderes reiteraron la importancia estratégica de su asociación y destacaron los logros en la cooperación económica, política y de defensa. Ambas partes han enfatizado la necesidad de continuar las consultas y una coordinación más fuerte para ampliar lo que han llamado como relaciones integrales. Y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha amenazado este lunes con tomar medidas contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, justo después de un presunto ataque a la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en Novgorod. En un mensaje en X, Medvedev ha acusado a Zelensky de intentar perturbar la resolución de la guerra. Dice que al menos tendrá que permanecer escondido el resto de su inútil vida. Estas eran las duras declaraciones por parte de Medvedev. El comentario se produjo justo después de que Moscú acusara a Ucrania de lanzar un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados contra la residencia de Putin. Este era el mensaje que compartía Dmitry Medvedev en la red social. Dice que quiere la guerra, que bueno, al menos ahora tendrá que esconderse el resto de su inútil vida. Pues mirando también dentro del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado el lunes este decreto sobre el servicio militar obligatorio en 2026. Según el ejército ruso, tendrá que reclutar al menos 261.000 ciudadanos de entre 18 y 30 años entre enero y el 31 de diciembre de 2026. No se aplicará a aquellos que están en la reserva, pero las personas elegibles para el servicio tendrán que ser enviadas a sus estaciones asignadas del 1 de abril al 15 de julio y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha agradecido a los militares del país por su servicio en Ucrania y ha asegurado que la liberación del Donbass
así como de las regiones de Jersón y Zaporilla, avanzan según el plan de la operación militar en aquel país. El jefe del Kremlin ha afirmado que tras la toma de las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, las fuerzas rusas eliminan a las tropas enemigas que fueron rodeadas en esa zona y simultáneamente desarrollan una ofensiva en dirección a las fronteras estatales. En referencia a la frontera de la anexionada región de Donetsk con el territorio ucraniano. En este sentido, ha destacado las perspectivas de la conquista de todo el territorio del Donbass, dice que son buenas. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, ha señalado por su parte que Kiev no está realizando acciones ofensivas en ninguno de los sectores del frente. Y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha anunciado este lunes que las separaciones entre la línea eléctrica cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia se han completado y se han realizado con éxito. Todo ello en el marco de un alto el fuego local negociado por el propio organismo. El restablecimiento hoy de la transmisión eléctrica entre los patios de distribución de la central nuclear de CHKP y la central térmica de Zaporizhzhia es importante para garantizar la disponibilidad de las fuerzas y de la energía fuera de las instalaciones. Además, Grossi ha compartido que ambas partes se comprometieron de manera constructiva con la agencia para poder ayudar a mejorar la seguridad nuclear durante el conflicto militar entre los dos países. Y Citigroup, el banco, ha anunciado este lunes que su junta directiva ya ha aprobado el plan para vender sus últimas operaciones comerciales en Rusia y también el grupo bancario ha esperado sufrir una pérdida de 1.100 millones de dólares en el proceso. El banco estadounidense dijo que esperaba que la venta se cerrara en el primer semestre de 2026, de momento pendiente de la aprobación regulatoria. Citi informará de su negocio restante en Rusia, que está siendo mantenido para la venta. Será a partir del cuarto trimestre de 2025, dijo en esa presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esa medida, que resultará en una pérdida después de impuestos en sus libros en el trimestre actual, ha dicho Citigroup en la presentación. Además, Citibank, que lleva a cabo las operaciones restantes de la compañía en Rusia, que dice se va a vender a Renaissance Capital, un banco de inversión con sede en Moscú. Y mirando ya el gobierno de Israel, precisamente anoche veíamos las conversaciones y esa última reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pues hoy Israel ha anunciado la retirada de las licencias de operación a varias organizaciones no gubernamentales en Gaza, incluyendo a Médicos Sin Fronteras. Las autoridades israelíes alegan que sus empleados de estas organizaciones habrían estado involucrados en actividades terroristas, aunque los detalles sobre las investigaciones aún no se han hecho públicos. Esta medida afecta ya a ONGs que proveen asistencia médica y humanitaria a la población civil en la Franja de Gaza, lo que genera preocupación sobre el impacto humanitario en la región y la continuidad de la ayuda internacional. Y en ese encuentro que se produjo durante el día de ayer entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, iniciaban este lunes estas negociaciones y esta reunión en Florida, también marcada por los elogios y por la apuesta por el desarme de Hamás como vía para desbloquear esa segunda fase del plan de paz y el alto al fuego en Gaza. Escuchen las palabras de Donald Trump de este pasado lunes, en el que instaba por ese desarme inmediato por parte de Hamás. Of the peace plan for Gaza. As quickly as we can, but there has to be a disarmament, that we have to disarm with Hamas. So one of the things we'll talk about, certainly, but there has to be a disarming of Hamas. Donald Trump subrayaba las profundas diferencias que se mantienen y también
ha asegurado que ve a Netanyahu como un primer ministro en tiempo de guerra. Al ser consultado por la prensa sobre un eventual indulto en el juicio de corrupción que enfrenta ya Israel, un caso por el que el líder israelí no ha asumido responsabilidad, y a lo que Donald Trump ha dicho que jamás tiene un periodo de tiempo muy corto para desarmarse si realmente quiere que este acuerdo de alto al fuego en Gaza avance hacia su siguiente etapa. También en las siguientes palabras de Donald Trump veíamos cómo desde el Pentágono anunciaban un contrato con Boeing por el valor de 8.600 millones de dólares para los aviones de combate israelíes F-15. En medio de la visita de Netanyahu, el gigante de la aviación estadounidense firmaba ese acuerdo para agregar 25 aviones F-15 al arsenal de Israel. Trump dice que está considerando seriamente vender aviones F-35 a Turquía. Y Donald Trump también fue informado sobre los esfuerzos de Irán para desarrollar nuevamente sus capacidades nucleares y dijo que Washington va a reaccionar inmediatamente en ese caso. Escuchen a Donald Trump. Will you support an attack, Israeli attack on Iran if Iran will not have a deal? If Iran will continue with their ballistic missiles and also nuclear weapons? If they will continue with the missiles, yes, the nuclear, fast. Donald Trump fue bastante claro, dice que Washington va a apoyar un ataque israelí contra Irán si Teherán continúa con la producción de misiles siguiendo esos informes anteriores, y dice que ya han oído que Irán quieren llegar a un acuerdo, y si quieren llegar a ese acuerdo es mucho más inteligente por su parte. Pues nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos mirando ya las últimas horas de Venezuela. Una pausa y volvemos. La de Macron, Francia al borde del colapso, no vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población: vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira? El anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo: vivimos mejor que nunca. Dicen: vivirás tú, que estás en tu palacio. Pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero. Los cojones. Gana un dineral. Porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros. Que gana poco el presidente del gobierno. Los cojones. ¿Cómo que gana poco? El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro, es que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón, en plan, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar.
Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Es la de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población, vamos a las calles. Vamos a las calles, que es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira, el anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo, vivimos mejor que nunca. Dicen, vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones. Gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿Cómo que gana poco? Seguimos mirando a informaciones de última hora. Washington castiga a la empresa aeronáutica estatal venezolana por cooperación militar con Irán. Según acabamos de conocer, Estados Unidos acaba de confirmar que este 30 de diciembre una nueva batería de sanciones contra el aparato militar del régimen de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, ha anunciado castigos directos contra la empresa aeronáutica nacional de Venezuela, EANSA, y contra su presidente por su implicación en la producción de drones con tecnología iraní dentro del país. Según Washington, estos sistemas no tripulados forman parte de la cooperación militar entre Caracas y Teherán, una alianza que Estados Unidos considera una amenaza directa para la estabilidad regional y para sus intereses de seguridad. Las sanciones implican el bloqueo de activos, la prohibición de transacciones financieras y el aislamiento internacional de los implicados. La medida refuerza la presión sobre el régimen venezolano en un contexto de creciente tensión geopolítica marcado por los ataques estadounidenses contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico, el debate en el Congreso sobre los poderes de guerra y también el acercamiento de Venezuela a actores como Irán y Rusia. Desde la Casa Blanca insisten en que no permitirán que Venezuela se convierta en una plataforma de desarrollo militar en el hemisferio occidental, mientras el pulso diplomático y estratégico entre Washington y Caracas entra en una nueva fase de confrontación. Y otra información de última hora es que los misiles chinos impactan en objetivos al norte de la isla en ejercicios captados por civiles. Atención a este nuevo movimiento en el tablero asiático. Los residentes de la provincia china de Fujian han captado el vídeo en ejercicios militares con fuego real del Ejército Popular de Liberación, en los que se han lanzado misiles contra objetivos preestablecidos en aguas situadas al norte de Taiwán.
Las maniobras realizadas frente al estrecho muestran el uso de armamento real y refuerzan la señal de presión militar de Pekín sobre la isla en un momento de alta tensión regional. Aunque las autoridades chinas de momento no han detallado oficialmente el alcance de los ejercicios, las imágenes difundidas en redes sociales confirman el empleo de misiles y una operación coordinada de las Fuerzas Armadas. Este tipo de ejercicios forma parte de la estrategia de disuasión de China frente a Taiwán y a sus aliados, especialmente hacia Estados Unidos, y subraya la creciente militarización del estrecho, uno de los puntos más sensibles de la geopolítica global. El mensaje de Pekín es claro: capacidad militar, demostración de fuerza y advertencia directa en una región donde cualquier error de cálculo podría tener consecuencias de alcance internacional. Y mirando a las últimas palabras de Donald Trump en lo que respecta a la relación con Nicolás Maduro, Trump confirma que ya ha estado hablando con él y que de momento no han llegado a ninguna conclusión con el presidente venezolano. Escuchen. Well, it doesn't matter, but there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats up with drugs, so we hit all the boats, and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement, and that is no longer around. Los funcionarios estadounidenses citados por The New York Times han afirmado que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y han especificado que esta fue ya destruida este miércoles pasado. Sin abundar en demasiados detalles, Donald Trump hacía referencia a esa gran explosión. Escuchen. Well, it doesn't matter, but there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats up with drugs, so we hit all the boats, and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement, and that is no longer around. Pues continuamos mirando a Donald Trump, que dice no estar demasiado preocupado por los ejercicios militares de China en Taiwán. El presidente de Estados Unidos, justo en esas preguntas por parte de los periodistas durante la jornada de ayer, dice que no le preocupan los ejercicios militares de China cerca de Taiwán. Ha señalado que tales ejercicios se llevan a cabo durante 20-25 años. Hablando con la prensa junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump confirmaba que esos simulacros eran más grandes en el pasado y que ahora también siguen siéndolo de manera normal, pero que la gente lo toma de una manera un poco diferente. Dice además que tiene una excelente relación con el presidente chino, Xi Jinping, quien no le ha dicho nada sobre estos ejercicios ni le ha advertido sobre su naturaleza. También ha señalado que no cree que vaya a hacerlo en lo que respecta a cruzar la línea con Taiwán. Mirando ya a este lado del Atlántico, la ciudad alemana de Gelsenkirchen ha sido escenario de uno de los robos bancarios más espectaculares de estas últimas décadas. Según ha informado la policía, un grupo de delincuentes ha logrado acceder a la cámara acorazada de un banco utilizando un taladro de gran tamaño, logrando abrir más de 3.000 cajas de seguridad. Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, oro y objetos de valor, con un valor total estimado en 30 millones de euros. La operación, que según las autoridades fue cuidadosamente planificada y ha dejado a los clientes del banco y a la comunidad en estado de shock. La policía ha señalado que los responsables continúan prófugos y ha iniciado ya un amplio operativo de búsqueda en la región. Las autoridades también investigan si se trata de un grupo especializado en robos a gran escala, dada la logística y el equipo utilizado en el ataque. El incidente ha generado gran alarma en el sector financiero alemán, que ahora evalúa la seguridad de las cajas y la vulnerabilidad de las instalaciones frente a los métodos de intrusión sofisticados.
Pues nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado en este noticiero. Una pausa y volvemos.